Atentos los mayores, atenta la vecía, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Saludos collacios de los cuentos y les historias. Esta é la historia de Falín, un guxán muy especial que se fixo per famoso. Vivía xunto a la súa familia e vecinos nunha pumar, en metá dun prau verde e llano que paecía allargase hasta el infinito. Traballaba como minero de mazanes, cavando e faciendo furacos pa comer y guetar bien de productos dientro les manzanes con los que alimentar a los vecinos del pueblo. Y era una tradición muy vieja esta de los guxanos mineros. Lo que pasa ye que todos facían furaquinos pequeños que mal penes tenían unos pocos milímetros de fondura. Ningún guxán en xamás se atreviera a cavar más fondo, a llegar bien adentro de la manzana. Pero Falín dixo que ya era hora de que un aventurero, un explorador como él, lo lograse, aunque tuviera que enfrentar muchos peligros pel camín. Y asina escolló una manzana bien gorda y entamó la aventura de travesala. Los sos vecinos y familia despidiéronlo con pena porque creían que nun lo iba a lograr y que quedaría perdido dentro la manzana pa siempre. Pasaron muchos días y los pas y la moza de Falín ya estaban perdiendo la esperanza. Pero non, cuasi 2 semanas después de entamar a cavar, Falín apaeció pel llau contrario al que entrara. Lograra la fazaña, fuera un acto heroico, travesara toda la manzana en sin ayuda de naide. Nel pueblo guxán fixeron una fiesta y 2 meses después a Falín nomáronlo alcalde. Cuando morrió, ya muy viejo, también punxeron una estatua en el so recuerdo na mesma plaza principal.